Otra duda que hay muy recurrente en digamos, desde la socialdemocracia europea es que se acusa a Cuba de que, claro, de que no hay elecciones, que es un tema que ya un poco comentaste y que a lo mejor pues, deberíamos de profundizar un poco en el tema, en el sistema electoral cubano, ¿no? Y otro que solo hay un partido, ¿no? Que más o menos está relacionado. Entonces, claro, dicen sí y tal, pero claro, solo hay un partido, no hay elecciones, no hay dictadura, volvemos a lo mismo. En España hay un sistema bipartidista, PSOE, PP, y una izquierda unida, digamos, periférica, avanzando. El PSOE y el PP son parte del mismo sistema. Son diferentes maneras de entender cómo hacer eficiente ese sistema y de alguna manera representan algunos intereses diferentes dentro de la pluralidad, entre comillas, de ese sistema. La única vez que en España se produjo un accidente de esa democracia en el que llegó al poder una república, surgió inmediatamente el fascismo. El fascismo surgió inmediatamente. Cuando se producen accidentes de ese tipo, en América Latina, por ejemplo, se han producido accidentes porque la crisis del capitalismo ha sido muy fuerte y el desprestigio de la política tradicional también. Y ha llegado Chávez al poder en Venezuela, o ha llegado Evo Morales, llegan por vía electoral, pero inmediatamente la gran prensa española dice que son antidemocráticos. Incluso si hay un golpe de Estado como lo hubo en Venezuela con Chávez, el gobierno de Aznar inmediatamente reconoció al golpista. Lo que pasa es que no se pudo mantener. Lo que quiero decir es que esa alternabilidad es ilusoria también. Es una alternabilidad de personas y de métodos para reproducir el sistema capitalista, no para alterarlo. El día que la población, que el sistema entienda que Izquierda Unida, por ejemplo, tiene la posibilidad real de alcanzar el poder y gobernar en España, cuidado con el fascismo, porque la democracia empieza inmediatamente a temblar. En el caso nuestro, en el caso de Cuba, existe un sistema electoral que empezó ahora, otra vez, el proceso. Se eligen a nivel de barrio, delegados de barrio, nosotros lo llamamos de circunscripción, entre las personas, entre los vecinos. La gente conoce a los vecinos y hace propuestas de los vecinos que entienden más capaces para representar a esos vecinos en sus demandas, en sus necesidades. Eso se elige a nivel de barrio, levantando la mano, ¿sí? Directamente, la gente elige a esos delegados. Y esos delegados conforman lo que se denomina la Asamblea Municipal. De ahí, de esas asambleas municipales, salen más del 50% de las propuestas a diputados y a delegados de los consejos provinciales. De manera tal que esto que te estoy diciendo ya se eligen por vía del voto secreto y directo de la población. Totalmente. De manera tal que más de la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional en Cuba son gente que ha salido de los barrios, que ha sido primero electa en los barrios. Y hay otro por ciento que son propuestas de sindicatos, de federaciones, de instituciones. Así se elige la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional después la que a su vez elige al presidente del país. Es un sistema, no es perfecto, pero es un sistema. Y es un sistema que no juega a que gane el que más dinero tiene, el más bonito, ¿no? o el más simpático, que no está en función de vender a la persona como mercancía, que no busca a ver si la persona se divorció hace 3 meses, o si tiene un amante, o si tiene un perrito. ¿Sí? No se trata de eso, se trata simplemente de que lleguen al gobierno las personas más capaces. Ese es el sistema cubano. Que no es ni mejor ni peor, o... Yo creo que es mejor, pero eso es algo que podemos discutir. Y yo creo que no es perfecto, ¿no? Que no es perfecto, pero que es perfectible.
en que yo lo que no puedo, yo puedo discutir si es mejor o peor. Lo que no me puedes decir es que no tengo un sistema democrático.